Muy bien, bienvenidos a todos a una nueva clase de nuestro curso de física atmosférica. Entonces, hoy vamos a utilizar el diagrama Scuti-Log-P para resolver este problema que vemos en pantalla. Entonces, este problema está en el libro de Wallace, es el ejercicio 3.9 y es un problema que está resuelto, es decir, pueden seguir ver la solución ahí misma en el libro y también pues acá lo que vamos a hacer es utilizar este diagrama para encontrar las soluciones al problema sin necesidad de utilizar las fórmulas que vimos anteriormente. Entonces, antes de entrar al problema, solo quiero pues presentarles el diagrama que vamos a utilizar para esta clase. Entonces, este es el diagrama, creo que no se ve del todo, tal vez ahí. Sí, igual el diagrama no entra todo en la pantalla y como ven está mucho más detallado que el que usamos la otra vez. Esto es algo así como tener papel milimetrado y la ventaja es que pues ahora podemos tener lecturas más precisas de las cantidades que vamos a utilizar. Entonces, para presentarles un poco qué es lo que vamos a utilizar, voy a hacer un poquito de zoom a, a este diagrama y a ver, voy a bajar esto un poquito, ahí tal vez. Entonces parece un gran enredo, ¿no? Pero en realidad no hay que confundirse. Entonces, las dos cantidades principales, presión, temperatura, son algunas que ya habíamos visto antes. Entonces, líneas horizontales son líneas de presión constante. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la línea de los 1000 hectopascales. Perdón, acá déjenme bajarle em, la opacidad a esto. Entonces estoy utilizando GIMP para hacer las líneas, esperando que queden un poquito mejor. Perdón, opacidad al 50%. Y vamos a seleccionar otro color que nos deje ver un poco más. Entonces, como decíamos, líneas horizontales son líneas de presión constante. Entonces, acá está 1000, ¿verdad? Entonces, aquí estaría 850 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, acá vemos justamente el valor que va teniendo cada una de las presiones, ¿verdad? Entonces, líneas horizontales son líneas de presión constante. Luego, la temperatura, recuerden ustedes que esa la medimos en líneas a 45 grados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una línea a 45 grados. Esa es la línea de temperatura constante 0 grados. Acá estaría la de menos 5 grados, por ejemplo. Y acá tendríamos la de 10 grados. Entonces, si los numeritos los vamos viendo, pues precisamente acá 10, 5, acá va la de 0, acá va la de menos 10 y así sucesivamente. Esas vendrían siendo nuestras líneas de temperatura constante. Luego, las otras que nos van a servir son las líneas, a ver si se ven, sí, yo creo que sí, las líneas de razón de saturación constante. Y esas líneas son estas líneas punteadas que vemos acá, un poco menos inclinadas. Entonces, por ejemplo, esto sería razón de saturación y esos numeritos los leemos aquí abajo. Entonces, por ejemplo, eso sería 3. La de 6, por ejemplo, sería esta línea que viene acá, ¿no? De acá para arriba, ¿verdad? Entonces, estas líneas son los que nos dan razón de saturación constante. Y los numeritos son estos numeritos negros afuera de la gráfica, ¿no? En la parte de hasta abajo totalmente. Em, Otra línea que nos interesa son las curvas adiabáticas secas y húmedas. Entonces, una adiabática seca son estas líneas inclinadas que vemos, por ejemplo, acá. Entonces, estas no son realmente líneas, sino que son curvas, pero tienen una curvatura muy leve. Ven que si yo trazo una línea recta, en realidad la línea recta atraviesa la curva, ¿verdad? Entonces,
es en realidad una curva. Entonces, estas son líneas de temperatura potencial constante. Entonces, voy a marcar solo un segmento, ¿verdad? Serían estas, por ejemplo. Sería esta, por ejemplo. Y la temperatura la leemos pues justamente acá. Esta sería 0 grados, esta sería 10 grados. A ver, esta otra sería menos 10 grados, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, estas líneas o curvas nos dan temperatura potencial constante, que es esta cantidad que se mantiene constante cuando un paquete asciende sin estar saturado. Y las otras curvas que nos van a servir son, perdón, espérenme que acá borré un poco la transparencia que estaba usando. Ok, ahí vamos. Ok, 50%. Sí, ahí estamos. Y las curvas adiabáticas o pseudodiabáticas o adiabáticas húmedas son las líneas verdes que ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, esta línea verde, que tal vez sea la más prominente, y la temperatura potencial equivalente la leemos en estos numeritos verdes que quedan acá arriba, ¿verdad? Sí, todavía se ve. Entonces, estos numeritos son los que nos dicen qué temperatura potencial equivalente tenemos. Entonces, por ejemplo, esta pues sería otra curva adiabática saturada, y estas son las curvas que sigue un paquete cuando asciende o desciende estando totalmente saturado, ¿verdad? Entonces, con estas curvas vamos a resolver el problema que tenemos entre manos. Entonces, veamos cuál es el problema. Entonces, el problema nos dice que un paquete de aire con una temperatura inicial de 15 grados Celsius y punto de rocío de 2 grados Celsius se eleva adiabáticamente desde 1000 hectopascales. Determine el nivel de condensación, que en inglés se abrevia LCL, y su temperatura a ese nivel. Si el paquete se eleva a otros 200 hectopascales más, ¿cuál es su temperatura final y cuánta agua se condensa durante el ascenso? Bueno, entonces principiamos colocando la información inicial que nos dan. Y la información inicial es que la temperatura inicial del paquete es 15 grados y su punto de rocío es 2 grados y que se eleva desde 1000 hectopascales. Entonces, eso fija la altura inicial, la presión inicial. Entonces, 1000 hectopascales y temperatura de 15 grados. Ese es el primer punto que debemos colocar. Entonces, pues acá está la línea de 1000 hectopascales, ¿verdad? Sería esta de acá. Y entonces tenemos que ver dónde nos queda la línea de 15 grados. Entonces, 15 grados, ¿verdad? Acá vemos que tenemos la de 10, ¿verdad? Y entonces el 15 está precisamente aquí. Entonces, si nosotros trazamos una línea acá, voy a marcar justamente acá 15 grados. Entonces, esas son las dos líneas cuya intersección nos localizan en dónde está situado nuestro paquete. Entonces, voy a colocar un puntito acá en donde se intersectan estas dos líneas, ¿verdad? Entonces, este puntito representa como que el estado inicial del paquete que estamos analizando. Entonces, ahí nos daría su temperatura y su presión inicial. Y luego el problema nos dice que el punto de rocío es 2 grados. Entonces, el punto de rocío, acá 2 grados, siempre a 1000 hectopascales. Lo único es que ahora buscamos la temperatura de 2 grados. Entonces, de nuevo, acá tenemos 10, dijimos, acá tenemos 5, acá tenemos 0. Y vemos que estas líneas van precisamente de grado en grado. Entonces, la línea de 2 grados sería precisamente esta que está acá. Entonces, voy a hacer que se intersecte más o menos aquí, ahí aproximadamente, ¿verdad? Y esto intersectaría 1000 hectopascales en este otro punto. Lo vamos a hacer de un color diferente.
para que nos quede un poquito más visible. Entonces, acá, ¿no? Esta es la línea de 2 grados y la línea horizontal de 1000 hectopascales queda acá. Entonces, ahí en la intersección es donde ubicamos el punto de rocío. Entonces, acá voy a poner otro puntito negro, ¿verdad? Haciéndolo ahí un poquito medio grande. Entonces, de nuevo, acá queda la temperatura, ¿verdad? Y este otro es el punto de rocío. ¿Qué es lo importante del punto de rocío? Recuerden que, ¿no? Punto de rocío es la temperatura a la cual hay que enfriar el paquete desde acá, de tal manera que estaría totalmente saturado. Y entonces lo que eso nos da es automáticamente cuál es su humedad, cuánto vapor contiene en forma por medio de la razón de saturación. Entonces, por el momento solo vamos a ubicar este punto de rocío acá. No se nos olvide, ¿verdad? Que este es nuestro punto de rocío. Entonces, esa es la información inicial de nuestro problema, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, lo primero que nos dice es determine el nivel de condensación y la temperatura a ese nivel. Bueno, entonces lo que va a suceder acá es que el paquete se va a elevar. Entonces, como el paquete no está saturado, ¿verdad? Sabemos que no está saturado porque su punto de rocío está hasta acá abajo, ¿verdad? Es decir, hay una diferencia entre el punto de rocío y la temperatura real. Entonces, lo que eso nos dice, al final de cuentas, es la humedad del paquete, ¿verdad? Entonces, acá donde se encuentra 15 grados, nosotros podemos leer la razón de saturación. Esa razón de saturación, recordemos, son estos numeritos que están acá, ¿verdad? Y los leemos a lo largo de las líneas punteadas inclinadas. Entonces, por ejemplo, acá uno podría decir que la razón de saturación de repente cae como por acá, ¿verdad? Más o menos entre 10 y 12. Entonces, esa sería la máxima cantidad de vapor que podría tener el paquete a esta temperatura. Sin embargo, su punto de rocío está acá a esta otra temperatura. Entonces, a esta temperatura, más o menos su punto de rocío, su punto de rocío está acá a una temperatura de 2 grados y su razón de mezcla está más o menos entre 4 y 5, ¿verdad? Uno podría decir que está entre 4.4 y 4.5. Entonces voy a colocar acá para que no se nos olvide. 4.4. Lo voy a traer un poquito para acá, ¿verdad? Eso sería nuestra razón de mezcla. Ahora, ¿por qué es importante, verdad? Porque esto nos dice que la humedad real, ¿verdad? El punto de rocío lo que nos da es la humedad real que contiene, la cantidad de vapor real que contiene. Entonces, tiene 4.4, pero podría contener hasta 11. Entonces, no está saturado, ¿verdad? Entonces, bueno, no olvidemos este numerito. Entonces, como no está saturado, el paquete va a ascender, pero a lo largo de una curva adiabática seca. Es decir, lo vamos a elevar a lo largo de una curva adiabática seca. Entonces, estas curvas, ¿verdad? Ya dijimos, son estas que van acá, ¿sí? Perdón. Son estas que van acá, ¿verdad? Por ejemplo, esta, ¿sí? Entonces nuestro paquete empieza acá, ¿verdad? Y vamos a tener que elevarlo hasta una altura tal que se satura, ¿verdad? ¿Cómo sabemos en qué momento se satura? Bueno, vamos a tener que elevarlo desde acá, ¿no? Más o menos de manera paralela, ¿verdad? A las curvas adiabáticas constantes, ¿no? que van por ahí más o menos. Entonces aquí nos tenemos que ir más o menos entre las dos que encontramos, ¿verdad? Y bueno, ¿hasta dónde va a subir? Bueno, el paquete vemos que asciende y se enfría. Va a ascender hasta que su temperatura
sea tal que el paquete se satura. ¿Cómo sabemos en dónde se satura? Entonces, para eso nos sirve el punto de rocío que está acá. Entonces, lo que hacemos es, vamos a trazar una línea que vaya más o menos paralela a las líneas punteadas que dan la humedad de saturación, ¿verdad? Entonces, más o menos paralela a esta, ¿verdad? Ahí en donde la línea azul intersecte esta otra, ¿verdad? Acá sabremos nosotros que el paquete ha disminuido su humedad de saturación y ha alcanzado una humedad de saturación que es la humedad que contiene el paquete. Entonces el paquete va a llegar más o menos a esta altura que vemos acá. Entonces esa altura es una línea horizontal, ¿verdad? Que vemos acá. Y entonces ahí podemos leer hasta dónde sube el paquete. Entonces eso es más o menos entre 800 y 850. De hecho es en 820, ¿verdad? Entonces si regresamos acá al problema, el nivel de condensación es precisamente 820 hectopascales. De nuevo, ¿cómo determinamos eso? Bueno, elevamos el paquete, que es la línea azul que ven acá, a lo largo o paralelamente, ¿no? En una adiabática seca. Y ahí donde se intersecta con la humedad que tiene, ese es el nivel de condensación, ¿verdad? Para eso nos sirve el punto de rocío. El punto de rocío nos dice cuál sería la humedad de saturación, ¿no? O sea, es la humedad real que tiene, ¿verdad? Pero como el paquete empieza a una temperatura más alta, tiene una saturación más alta. A medida que se eleva, esa saturación va disminuyendo, ¿no? Aquí vamos cruzando las líneas, ¿verdad? De saturación hasta que llegamos a la humedad real que tiene. En ese momento la humedad real y la humedad de saturación son iguales. Entonces decimos que el paquete está saturado, ¿verdad? Entonces hasta aquí se eleva y aquí es donde la humedad se empieza a condensar. Entonces esa es la primera respuesta, ¿no? Determina el nivel de condensación y la temperatura a ese nivel. Entonces, acá en este punto lo que tenemos que hacer es leer cuál es la temperatura. Y eso lo hacemos, vamos a utilizar otro colorcito, en las líneas de temperatura constante. Entonces, más o menos esto, si está como por aquí, ¿verdad? Estas líneas de temperatura constante tendrían que ser estas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la de 0 y acá tenemos la de -1, ¿verdad? Entonces el paquete estaría más o menos como a -1 grados Celsius, ¿no? Esa es la temperatura que alcanza en a esa altura, ¿verdad? Entonces, precisamente, ¿verdad? Entonces diríamos esa temperatura es -1 grado Celsius. Luego nos dice, a ver, el siguiente es, si el paquete se eleva otros 200 hectopascales más, ¿cuál es su temperatura final? Primera pregunta. Bueno, entonces, si estamos acá, ¿verdad? En este lugar, hay que subir otros 200 hectopascales. Entonces, recordemos que acá estamos en 820. Si subimos otros 200, vamos a estar en 620. Entonces, acá tenemos 650, ¿verdad? Entonces, ubiquemos dónde queda 620. Sería pues esta línea que vemos acá. Este sería el nivel al que asciende el paquete, ¿no? Otros 200 hectopascales. Entonces, como aquí ya llegamos al nivel de condensación, si el paquete sigue subiendo, su humedad de saturación sigue disminuyendo, ¿no? Porque se enfría. Y entonces acá el vapor se empieza a condensar. Y entonces el paquete asciende, pero a lo largo de una adiabática saturada. Entonces vamos a cambiar el colorcito otra vez, vamos a utilizar un verde y a partir de acá nos vamos a tratar de ir paralelos a las líneas verdes que vemos ahí. Entonces vamos a venir acá, más o menos así, ¿no? Tratando de ir paralelo a las líneas verdes, ¿verdad? Tal vez hasta llegar como por acá aproximadamente.
Entonces ahí sabemos que hay que llegar porque esa es la altura que nos dijeron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es su temperatura final? Muy bien. Entonces leamos la temperatura final que tiene ese punto. Entonces, acá, esta es la curva de -10, la línea de -10, ¿verdad? Y nosotros estaríamos más o menos como en esta línea. Entonces, esa línea sería más o menos como -11, aproximadamente, -11 grados. No, perdón, no es -11. eh, ah, Pequeño error, ¿verdad? Bueno, acá, no, el error es que puse mal el nivel horizontal. Estos no son 620, ¿verdad? Son 670, ¿verdad? 620 está aquí arriba. Pero no hay problema. Elevemos esta línea entonces un poquito más arriba. Aquí era donde teníamos que llegar, ¿verdad? Bueno, entonces nuestra línea verde continúa un poco más hacia arriba, ¿no? Entonces elevémoslo otro poquito más, tal vez como por acá y como por acá. Ahí es donde había que llegar, ¿verdad? Bueno, entonces no importa, ¿no? Esto, pues tomémoslo como si hubiéramos leído la temperatura al momento de llegar a 670. Pero, ¿verdad? De 820, 200 menos era 620, que es esta nueva línea que está acá, ¿no? Entonces, realmente el paquete está aquí. Y entonces lo que vemos acá es que la línea que corresponde a la temperatura, pues es esta, ¿verdad? Y esa línea, pues es más o menos -15, ¿no? Entonces, esa sería la temperatura, ¿no? Que el problema da -15.5, ¿verdad? Pues una aproximación bastante, bastante bien. Entonces, esta es la temperatura. Ahora voy a volver a marcar el puntito acá. Acá, ahí es donde estamos. Y la otra pregunta que nos dicen es ¿cuánta agua se condensa durante el ascenso? ¿Cómo calculamos eso? Bueno, lo primero que teníamos que saber es cuánta agua contiene el paquete inicialmente. Y eso nos lo da el punto de rocío. Ese era el 4.4 que tenemos. Como nosotros sabemos que se va condensando vapor a medida que nos vamos a lo largo de esta línea verde, entonces tenemos que leer con cuánto vapor nos quedamos al final. Como el paquete se mantiene saturado en todo este proceso, podemos leer la humedad de saturación a lo largo de estas líneas punteadas. Entonces, vamos a tratar de trazar una línea que vaya paralela a una de estas líneas punteadas, que sería más o menos así, ¿verdad? Esta línea punteada. Y entonces en estos numeritos leemos la humedad de saturación. Entonces el paquete va saturado, ¿no? Totalmente saturado. Pero esa saturación, esa humedad de saturación va disminuyendo. Y eso es lo que hace que el vapor se vaya condensando. Cuando llega a este punto, la humedad de saturación está acá. Es menos de 2, ¿no? Estamos entre 1.5 y 2, ¿verdad? O sea, acá es la mitad, 1.75, digamos que es como 1.8, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos es una humedad de saturación, voy a colocar acá de 1.8, ¿ok? Em, entonces recordemos, si la humedad inicial era 4.4 y ahora la humedad es 1.8, ¿verdad? Esa es la cantidad de vapor que hay en el aire. Entonces, ¿qué pasó o qué pasa con la diferencia? La diferencia se condensa. Ahora tenemos agua, ¿verdad? Que es la nube realmente que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es esa cantidad que se condensa? Em, pues es precisamente el cambio, ¿verdad? Si teníamos 4.4 y terminamos con 1.8, ¿verdad? Que es esa razón de mezcla de saturación, entonces la cantidad de vapor que se condensó ya en agua pues son 2.6 gramos por kilogramo, ¿verdad? Y esa es la manera en la que podemos utilizar nuestro diagrama para hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, lo único que hay que tener, ¿verdad? Es un poquito de costumbre a leer las cifras que nos interesan, ¿verdad? Entonces, ven que en un punto en particular
hay tanto temperatura como presión como razón de mezcla, ¿no? Entonces uno tiene que saber hacia dónde leer la escala de estos numeritos, ¿verdad? Y entonces esa pues es la clase de hoy. Entonces por hoy lo dejamos por acá.